Cada año seguimos en el Núcleo de Historia Económica y Social. Para el mes de abril invitamos egresados de esta casa de estudio a presentar sus tesis que fueron exitosamente defendidas. En este caso, acogemos a Vicente Tomás Fernández, que asumió este desafío, ¿no? De poder estar acá, de pararse frente al resto de los investigadores y poder contarnos la trayectoria de su trabajo, los resultados de su investigación, su producto. Aquí, esta es una instancia de celebrar la producción del conocimiento desde las primeras instancias de la formación. Y, y en ese sentido, agradezco bastante que hayas aceptado este llamado. ¿M? Y bueno, Vicente es licenciado en Historia de esta casa de estudio. También está haciendo su diplomado de postítulo con nosotros en Historia Económica y Social. Y él viene acá a presentarnos, a deleitarnos con la presentación titulada Maquillaje para el agotamiento del sistema, proyecto de reconstrucción del terremoto de 2010 en Chile y sus consecuencias macroeconómicas. Estimado Vicente, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Nada, agradecer la instancia al profesor Matus, a ti, Oscar. Me honra mucho que me hayan considerado para esta instancia y eh, nada, no se me ocurre más que decir para presentarme. Me presento bien, Oscar, así que puedes poner la presentación. Está abierta, está en el escritorio. Casi. Presentación no crees. No. Excelente. Un último. Volvemos. Y, y si le pueden avanzar ahí, sería ideal, Oscar. Sí. Aunque no sé si se ve bien ahí. Y en el otro donde está en el PDF original. Sí. Aquí está en el PDF. Te vas a ver, menú, ver y pantalla completa. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, menú, ver, arriba, vértice izquierdo, menú, ver, pantalla completa. Modo pantalla, arriba, modo pantalla, arriba. Ahí. Ahí estamos. Ah, ahí se ve bien. Ahí estamos, chicos. Hazlo correr a ver si lo ve Sebastián Moreno. ¿Para el otro lado? ¿Se ve, Sebastián? Sí, profesor, se ven bastante bien. Claro. Perfecto. Bueno, entonces. Como bien dijo Oscar, esta es mi tesis de pregrado. Mi profesor guía fue el profesor Matus. Eh, y nada, la pregunta de investigación de este trabajo fue cuál fue el impacto económico que tuvo el proyecto de reconstrucción entre 2010 y 2014 tras el terremoto de 2010 en Chile. O sea, importante hacer la diferencia, esto no es sobre los efectos dañinos del desastre del terremoto, sino que de la reconstrucción que le siguió. Bueno, objeto de estudio de la economía de Chile a nivel macro del 2008 al 2014. Esta temporalidad la elegí dado que Chile entra en una crisis económica como consecuencia de la crisis global del año 2008, como consecuencia de la crisis subprime del 2007 en los Estados Unidos y hasta el 2014 porque ese año es en el que termina el proyecto y que coincide con el cambio de mando de Piñera 1 a Bachelet 2. Y el problema de investigación, la motivación, lo que me llevó a hacer esta investigación fue la poca o nula historiografía que ha tratado este tema, evidentemente por lo reciente de su temporalidad. Yo haciendo tareas durante el pregrado, quise investigar sobre el tema porque si bien Chile, siguiendo la tendencia del resto de países del mundo, entró en crisis el año 2008, salió de esta crisis y logró reactivar su economía mucho antes que otros países de la región como Argentina o más potencias, por así decirlo, como Estados Unidos o la zona euro. Em,
Y nada, entonces me puse a investigar, me puse a indagar y llegué a que las tres razones que daban los expertos de esta recuperación relativamente temprana fueron las medidas anticíclicas ya llevadas a cabo en la segunda mitad del primer gobierno de Michelle Bachelet, el alza de los precios de los commodities, entre los cuales estaba el cobre, y el proyecto de reconstrucción del terremoto, y al no haber ningún tipo de historiografía que tratase ese tema, solo sociología, antropología, decidí acercarme historiográficamente a ese tema. Mi hipótesis, como respuesta de la pregunta de investigación, es que el proyecto de reconstrucción tuvo un efecto reactivador en la economía chilena, pero este efecto no se mantuvo más allá de la duración del proyecto, que es de donde viene este título de maquillaje para el agotamiento del sistema, porque esto yo busco ingresarlo en una discusión más mayor sobre eso, el agotamiento del sistema, del modelo productivo, que diga, que lo tenía anotado, en Chile, pero eso es ya para la conclusión. En tanto, en el marco teórico encontré relevante definir lo que es un proyecto keynesiano, un proyecto para reactivación económica de carácter público dirigido por el Estado, eh, usualmente de construcción de infraestructura para buscar generar empleos y con esos empleos reactivar el consumo en la población. Y nada, ya entrando en las fuentes que sí tuve, porque no fueron muchas las secundarias, y eran sobre todo trabajos económicos, sin el aspecto historiográfico, trabajos del mismo momento, um, y más obras contextuales. Ahí tengo textos de Dyer que explican en la tesis el contexto de la crisis previo al terremoto, el texto de José Gregorio, Chile frente a la recesión mundial del 2009, que publicó a finales de 2009, más que nada haciendo como una perspectiva de lo que había logrado tanto el Banco Central como el Estado y el gobierno para combatir la crisis, y lo que se proyectaba hacia el 2010, que finalmente terminaría por cambiar todos los paradigmas del desastre del terremoto. Y finalmente un texto de una tesis de aquí de la Universidad de Chile de la Facultad de Ingeniería, que son efectos económicos a mediano plazo del terremoto en empresas chilenas. Eso es como el único trabajo como académico que se ha hecho con cierta perspectiva ya temporal, pero de nuevo, no es historiográfico, es más por el lado de la ingeniería. Y bueno, fuentes primarias, que es lo principal, tengo el Plan de Reconstrucción Terremoto y Maremoto del 27 de febrero de 2010, que es que es el plan publicado que realizó el gobierno de Sebastián Piñera a mediados del año 2010, detallando todo lo que sería el financiamiento y a qué sectores irían. Tengo además el programa de gobierno de Sebastián Piñera con el que se postula a la presidencia, el cual discutiré también en la conclusión, datos de la Dirección de Presupuesto para ver temas ministeriales, el INE, el Banco Central eh, y World Development Indicators del Banco Mundial, que vamos a ver ya en el desarrollo. Ya viendo el texto del plan, nos encontramos primero con los costos del desastre. Eh, que, bueno, primero les voy a mostrar la tabla que presenta el documento oficial, en el cual agrupa distintos sectores, en su mayoría asociados a un ministerio que los maneja: industria, pesca y turismo, vivienda, educación, salud, etcétera. Finalmente sumando un total en millones de dólares de 2010 de 20.940 millones de dólares en pérdidas de infraestructura. Y luego el gobierno señaló en la misma tabla que en verdad está mal juntar estos dos conceptos de la pérdida del PIB con la pérdida infraestructural, pero esta es la forma en la que lo presentó el gobierno, así que por eso yo decidí mantenerlo. Bueno, en términos de pérdida de PIB fueron 7.606 millones de dólares del año 2010,
y los otros gastos, esos son los gastos inmediatos de retiro de escombros, de salvar personas, gastos médicos, etcétera. Aquí está mejor dividido en un gráfico. Ignorando el tema de la pérdida del PIB, podemos ver que los sectores principalmente afectados, que tuvieron más de un 10% de pérdidas totales, fue el de la industria pesca y turismo, sobre todo por el aspecto del maremoto que dio en las costas desde Valparaíso hasta el Biobío. El sector vivienda, muchas viviendas antiguas que no tenían esta estandarización de construcción antisísmica, etcétera, y recintos educacionales, después seguidos por eh, el sector salud. El gobierno entonces pensó financiar el proyecto con unos costos estimados de 8.431 millones de dólares repartidos entre los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera, eh, utilizando como sus herramientas principales reasignaciones, básicamente mover dinero de un ministerio a otro en base a cuál va necesitando para qué proyecto, que eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Aprovechar el precio alto del commodity del cobre y la venta de distintos activos, además de los cambios legales en materia tributaria. Podemos ver que bueno, este financiamiento engloba tanto lo de la reconstrucción como el proyecto económico de Sebastián Piñera, que tenemos principalmente el crecimiento del cobre, seguido de la venta de activos, endeudamiento y uso de los fondos de estabilización económica y las reasignaciones por ahorro, por austeridad y cambios legales. Tengo que mencionar que la lógica diría que los fondos de estabilización económica hubieran sido usados para las reconstrucciones, pero el 2010 el ministro Felipe Larraín de Hacienda de ese momento indicó que hicieron su mayor esfuerzo para que no se utilizaran los fondos de estabilización para eso, sino que para los aspectos económicos del país que no se vieron afectados por la pérdida de infraestructura. Em, Aquí podemos ver el dinero aproximado, ¿no? El crecimiento y cobre traerían 7.000 millones de dólares a las arcas del Estado, seguido de las reasignaciones, los tributos, etcétera. Em, Aquí podemos ver el desglose de los cambios legales que se realizaron como consecuencia del terremoto. Arriba está la tabla de los nuevos impuestos que produjeron mayores ingresos al Estado y abajo unos recortes para equilibrar la balanza, por así decirlo, con este aumento en otros impuestos. Algunos fueron temporales y otros permanentes. Entre los transitorios se encuentra el aumento al impuesto de primera categoría, que como podemos ver se llevó a cabo solo entre el 2011 y 2012, que fueron los 2 años que englobaron la mayoría del proceso de reconstrucción. Luego la modificación transitoria de la ley reservada del cobre, este dinero que gana el Estado a través de ventas de cobre que tiene reservado para las Fuerzas Armadas durante el 2010 y el 2011, fueron utilizadas para el proyecto de reconstrucción y no las Fuerzas Armadas. Y la sobretasa al impuesto territorial, que también solamente actuó durante el año 2011 y 2012 de nuevo, aglutinando la mayoría de la reconstrucción. Y las nuevas leyes permanentes fueron primero el límite a los depósitos convenidos deducibles de impuestos, ¿no? Estos depósitos que puede hacer un empleador a un trabajador a su AFP, que se exime de cierto impuesto, se le puso un tope de 900 UF al año. Y ese fue de categoría permanente, igual que la modificación al impuesto al tabaco, que pusieron un impuesto de 0,0000675 UTM, en ese entonces 25 pesos por cajetilla de cigarros, y un impuesto de 62,3% al precio del tabaco al consumidor. Y por último, la modificación al decreto con fuerza de ley 2, que es un decreto de los años de Frei Montalva, si no mal recuerdo, que establecen unos beneficios
unos beneficios impositivos a los propietarios de viviendas menores a 140 metros cuadrados útiles. Bueno, esa exención impositiva se le puso un límite de dos propiedades al acceso a este beneficio, por lo que la gente que tuviese más de tres propiedades de 140 metros cuadrados o menos perderían dicho beneficio. Esos son permanentes en lo que respecta a nuevos impuestos y a reducciones de impuestos. Ambas permanentes son el régimen artículo 14 cuáter de la Ley de Impuesto a la Renta, que es una exención a ciertas pymes al impuesto de primera categoría, y la reducción a la tasa de impuestos de timbres y estampillas. Cabe mencionar que dentro del programa de gobierno de Sebastián Piñera solamente estaba proyectado realizar la reducción a la tasa de impuestos de timbres y estampillas. Todo el resto de nuevas leyes se dieron como consecuencia de la urgencia del proyecto de reconstrucción y él no los tenía presupuestados para si hubiera ocurrido su gobierno normalmente, digamos. Ahora pasando a los datos macroeconómicos, tenemos primero, por supuesto, el Producto Interno Bruto. Y este gráfico que podemos ver aquí, más o menos se repite harto la forma del gráfico. Podemos ver la contracción inicial como consecuencia de la crisis global, seguida de la recuperación en el 2010, que va en aumento, pero que este crecimiento se desacelera. Ay, disculpa, se desacelera a medida que va terminándose el proyecto de reconstrucción. Luego tenemos las exportaciones y la demanda agregada. Está cubierta ahí el título, pero es demanda agregada. Que en el trabajo están separados en gráficos distintos, pero para mayor comodidad los junté. Las barras azules son las exportaciones FOB acumuladas en miles de millones de dólares y la línea naranja es la demanda interna en miles de millones de pesos. En ambos podemos ver la misma historia. Hay una contracción inicial como consecuencia de la crisis global para luego una recuperación que en el caso de las exportaciones, ¿no? Está esta recuperación inicial, el aumento del precio del cobre, pero que luego empiezan a no a desacelerar el crecimiento, sino que a reducirse a medida que van pasando los años. Con la demanda interna pasa algo parecido, pero se alarga más en el tiempo esta fase expansiva de la demanda interna desde el 2010 hasta el 2013, cuando el 2014 también comienza un periodo de declive, la demanda interna. Por lo tanto, podemos concluir en base a esto que de cara a la macroeconomía, imperó más el sector interno llevado adelante por el proyecto de reconstrucción que tanto el aumento del precio del cobre internacional. Finalmente, o no, finalmente, perdón. Siguiente vemos el desempleo. Tenemos un aumento con la crisis que se reduce sostenidamente con la reactivación. Finalmente, el año 2014 vuelve a aumentar el desempleo, pero para entonces ya se encuentra alrededor del 6%, que es un nivel, digamos, natural, sano, de una economía sana, ¿no? Y no al nivel del 2009 que alcanzó más del 11% de desempleo del país. Siguiente con la política monetaria, este que debo decir es mi gráfico favorito del trabajo, que es la tasa de interés mensualizada del Banco Central. Podemos ver cómo va aumentando la tasa de interés hasta finales del 2008, para cuando se siente la crisis del año 2009 se reduce drásticamente la tasa de interés a un mínimo histórico del 0,5% que se mantuvo de julio del 2009 a julio del 2010, que es justamente el mes que comienzan los proyectos ya de reconstrucción de infraestructura. Aumentan durante todo el 2010 hasta el 2011 para luego finalmente estabilizarse alrededor de un 5% durante el periodo de reconstrucción y de reactivación de la economía, aunque finalmente, ¿no? Reduciéndose de nuevo la tasa de interés hacia el 2014, indicando que el consumo se reactivó con el resto de la economía en el 2010, pero que, igual que el resto de datos, hacia el 2014 empezó a flaquear, por así decirlo. Este es el IPC, el que está tapado ahí el título. Como podemos ver, tiene un
crecimiento sostenido, a excepción del 2012 que hubo un comportamiento un tanto errático, pero luego recupera su crecimiento sostenido hacia finales del 2014 que hubo una fuerte alza seguida de una reducción, pero ningún movimiento demasiado anómalo como para poder decir que bueno, el Banco Central hizo un buen trabajo con respecto de la política monetaria. Finalmente, como uno de los últimos datos que les traje, la tesis incluye más, pero que encontré un tanto más menores, temas de empleo específico, por ejemplo, en el labor de la pescadería, que fue el único sector que no se recuperó inmediatamente, etcétera. Pero el último que les traje es aquí el gasto del gobierno central total, ¿no? Que como podemos ver aumenta paulatinamente, se frena un poco del 2010 al 2011, pero luego vuelve a recuperar su tendencia al alza. Y aquí es donde traje un dato que me faltó en mi defensa de tesis, que es que el gobierno aumentó en promedio cada año un 5,5% su gasto total, que es un 0,5% más de lo que estimaba que llevaría a cabo Sebastián Piñera en su programa de gobierno del 2009. Él estimaba un aumento solo del 5% anualmente. Si bien no es tanta diferencia, un 0,5%, eventualmente eso se acumula año tras año y aunque no sea tanto más, sí fue un aumento que no tenía previsto Sebastián Piñera de no haberse visto enfrentado por este problema del terremoto. Em, Este gráfico se los voy a explicar, el del gasto público. Tenemos el gasto ejecutado por ministerio en porcentaje representado del total de todos los ministerios, ¿no? Yo quiero llevarlos a los que están demarcados, ¿no? De abajo hacia arriba está el Ministerio de Educación, es el primer recuadro marcado. Luego el Ministerio de Salud es el segundo. Luego el Ministerio de Obras Públicas es el tercero. Y el último es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Quiero señalar principalmente la reducción de los ministerios de salud y educación del 2010 al 2011, de la mano con un aumento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y esto se dio porque fue el Ministerio de Economía el que hizo todas las licitaciones iniciales y supervisó el inicio de los proyectos de reconstrucción, pero luego esa responsabilidad se transferiría a cada ministerio. Ministerio de Salud enfocándose en hospitales, Ministerio de Educación en infraestructura de educación pública, colegios y universidades, y Ministerio de Obras Públicas vería lo que son carreteras, monumentos nacionales, etcétera. Nos vemos cómo el gasto dentro del total aumenta del 2011 al 2012 en salud, en educación, en obras públicas y se reduce drásticamente de un 7,7 a un solo un 2,3% del peso el Ministerio de Economía para finalmente regresar, digamos, a los números, comillas, normales previos al proyecto de reconstrucción hacia el 2013, por lo que aquí se puede ver este movimiento de dinero, de reestructuración, para no buscar aumentar el gasto innecesariamente por parte del gobierno, sino que mover recursos de educación, de salud a economía para luego devolverlos para cuando se encarguen ellos de las obras públicas. Eh, Y bueno, llegando a las conclusiones, yo, como mencioné, quería eh, ingresar esto en la discusión sobre el agotamiento del sistema económico, porque yo recuerdo en el diplomado la clase inicial del profesor José Díaz Bahamondes, en la que él menciona, cierto, este debate de cuándo es que el sistema productivo en Chile alcanza su techo, digamos, y no logra reinventarse, y él mencionaba que esto era un debate en pie, y yo, en base a las conclusiones de esto, como podemos ver, todos los datos se reactivan con el inicio del proyecto de reconstrucción, pero a medida que este se va cerrando hacia el 2014, desacelera todo el crecimiento o incluso ciertos datos empiezan a contraerse. Por lo tanto, dentro de lo que es este agotamiento o este techo al que llega el sistema productivo, yo con este trabajo quiero ponerme en la posición de que el 2008 se alcanza ese techo, como podemos ver en este gráfico de la producción total de los factores, está marcado el 2006, de hecho el máximo histórico, y que luego este análisis no se pudo realizar de manera óptima durante esos años por economistas debido a
la reactivación inmediata que llevó a cabo el proyecto de reconstrucción, sino que en cambio se puede hacer recién ahora con perspectiva histórica, que tras el 2008 fue que se alcanzó este techo y el crecimiento se mantiene en Chile, pero desacelerado, sin innovaciones, sin expansiones económicas hacia mercados nuevos, distintos, que no sea la minería o algunos encuentran fallido el intento de las salmoneras, etcétera. Sobre el ámbito político de todo esto, la manifestación política, hay que, sobre todo viendo lo que estamos viviendo hoy en día, felicitar, quizá aplaudir en la administración de Sebastián Piñera, fue muy pragmático y me atrevería a decir hasta valiente en cambiar todo su proyecto económico debido a una situación tan grave que fue el terremoto, ¿no? Eh, um, Como mencioné ya, él no tenía planeado en su programa crear tantos impuestos nuevos, no tenía planificado aumentar tanto como lo hizo el gasto público, pero se vio forzado y lo hizo. Quizá otra gente no lo pudo haber hecho, pero él sí lo hizo. Em, y nada, volver al tema del proyecto keynesiano, por supuesto, entenderán que esto no tenía la intención de ser keynesiano Sebastián Piñera, sino que se vio forzado por la situación en la que vivió y nada, al ser un proyecto, claro, keynesiano, las falencias que había en el sistema económico, que si bien no provocaron la crisis del 2008, siguieron aquejando al país con la llegada de la crisis, no se resolvieron a través de esto, sino que solo se creó nuevo empleo, se reactivó el consumo, pero sin llegar a una innovación, una renovación económica, quizá como sucedió con crisis anteriores durante el siglo XX en Chile. Esa es mi bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, damos inicio a una ronda de comentarios. Si podemos salir de la presentación, sí, podemos volver después para que se vean todos y dejar de compartir. Y ahí vamos a ir enfocando a quienes pregunten sus comentarios, sus consultas y irá respondiendo Vicente. Ujú, Ujú. Bien, daríamos inicio en rondas de a tres. ujú, Acumulas tres preguntas, las respondes y luego otras tres más. ujú. Pregunta, comentario. ¿Todo el mundo compró la tesis? Sí, Yo voy a partir entonces. Yo también puedo hacer Nunca alguna parto, pregunta. sí. pero primero, doña Luz María. No, no, usted primero no, No, porque no, usted pero no. ¿cómo es posible? Sería imposible. Hay que escucharlo a usted Antes, primero. doña Luz María. Doña Luz María. Mire, yo lo que recuerdo, Ujú, ¿ya?, es que el primer gobierno, la Bachelet, dejó la economía con un ahorro bastante sustancial, ujú, ¿ya?, que si mal no recuerdo eran como 45.000 millones. ujú. Y eso porque el manejo del ministro de Hacienda esa época, o Economía, el señor Eizaguirre, Sí. implementó una nueva política que era que cuando el país tenía superávit había que ahorrarlo, Ujú, y cuando tenía problemas de crisis había que gastar. Entonces, lo que yo recuerdo es que Piñera recibió un gobierno con, con superávit y con todas las cuentas pagadas, ujú, ¿ya? Eso se contrapone un poco a la tesis, pero no habría podido afrontar los gastos de terremotos si el país no hubiera estado sano económicamente, ¿ya? Eso es lo que yo recuerdo, ¿ya? No sé si estoy equivocada, pero me parece que es eso, ¿ya? ujú. Sí. ¿Quiere responder al tiro? Prefiero acumular las preguntas primero. Mi compañero ahora. Sí, yo quiero comentar que esta tesis me fue muy interesante. Le recomiendo vivamente su lectura, por varias razones. Primero, porque entra en un planteamiento inédito. No hay visiones sobre el efecto del terremoto del 2010
dentro de lo que era una corriente diacrónica, y por eso yo creo que es de agradecer, pues ilumina donde nadie ha llegado. Y ya por eso ha de felicitarse. Debería editarse. Muchas gracias. Yo tengo, al leerla, incluso la envié también, se la envié a un Oscar, etcétera, para que fuese como un insumo, viniéramos, porque yo siempre encuentro que hay que venir con la tesis leída. Es algo que ayuda mucho. Y tiene muchas derivadas, es decir, uno podría hacer muchos comentarios, muchas conclusiones. En esta vuelta, quiero detenerme en el párrafo 1 de las conclusiones. Ya. Estoy leyendo la tesis, es decir, Ujú. no la exposición, sino que tengo la tesis. Sí. Porque dice algo que a mí me parece notable, cortito. Dice, primero que nada, antes de ver los efectos económicos, hay que reconocer que la reconstrucción en sí fue un éxito. Ujú. El presidente Piñera lo confirma en su último discurso ante el Congreso. Cita, al día de hoy, en promedio, más del 90% de las escuelas, hospitales, viviendas, puertos, aeropuertos, embalses, carreteras y puentes que el terremoto y maremoto dañaron o destruyeron, están reparados o reconstruidos y en pleno funcionamiento. Fin de cita. Es meritorio, además, dice el autor, que la reconstrucción se haya podido llevar a cabo en tan pocos años, en solo 4 años, según el expresidente Piñera, siendo que Iván Podulle afirma que el periodo de reconstrucción tras un desastre natural suele durar unas 100 veces más que el periodo de emergencia inmediata, que en el caso del terremoto del 2010 duró del 27 de febrero al 28 de marzo, de acuerdo con el plan de proyecto de reconstrucción. Podulle estimó que la reconstrucción debió de haber durado 10 años, cuando en realidad tardó la mitad de ese tiempo en completarse. Ese es el primer párrafo de la conclusión de la tesis en comenta. ¿Por qué me llamó la atención? Porque con la perspectiva histórica de esa noche que todos debemos recordar, porque no hay nadie que no haya vivido esa noche, todos tenemos recuerdo de dónde estábamos, cómo nos afectó la circunstancia, es decir, antes de uno acercarse al tema, uno ya hace el recuerdo de dónde uno estaba el día del terremoto. ¿Y por qué cito este primer párrafo? Porque pienso en Balmaceda, en José Manuel Balmaceda Fernández, que tuvo una opinión coetánea tan compleja, tan difícil de lo que fue la visión de su gobierno. Y hoy día tiene monumentos al lado de Baquedano y no se tocó, como no se tocó el Manuel Rodríguez. Entonces, cuando uno empieza a ver estos ya productos académicos decantados sobre la labor del presidente Piñera en la reconstrucción, hay dos documentos que no se incorporan, que es, hay un informe que se llama el informe de cierre, que el presidente, el gobierno da cuenta de, como que lo deja para la posteridad en términos de un insumo. Y es ahí donde vemos qué hubiese pasado si no hubiese estado Sebastián Piñera en el encargo de la reconstrucción. Y todo va para este análisis que es muy benéfico a su memoria, a su feliz memoria. Pienso también en este libro que lanzó hace poco tiempo la Universidad de San Sebastián en torno al manejo del presidente Piñera, Piñera II, en torno a la pandemia, que viene todas las gestiones. Yo guardé la primera noticia que sacó el Mercurio cuando recién informa sobre este raro virus, cuerpo C, cinco líneas. Y Sebastián, dado por el exministro Mañalich, lo llama y le dice, tenemos que empezar a hacernos cargo de esto. Y tuvimos antes que nadie las vacunas y los gases. El gas es una cosa impresionante, el gas médico, obviamente, el oxígeno médico. Entonces, cuando vemos la reconstrucción en el gobierno de Piñera 1, cuando vemos el manejo de la pandemia, entonces, 2, el manejo de los mineros, estuvieron en bloque en su funeral. Yo estuve en el funeral los 2 días, continuamente.
y el discurso del presidente Boric, que fue impresionante, y la vinculación con la familia, con Cecilia y los niños, después de que había dicho, siéntase advertido, que lo llevaremos a las cortes internacionales por... Ujú. Entonces, no puedo más que agradecer emocionadamente este primer párrafo, porque creo que desde la academia y desde una absoluta lejanía de ningún tipo, que entiendo que tenga usted, escriba esto, le hace bien a Chile, ya tiene calle, ahora el monumento está próximo a salir, independientemente de todo lo que ocurrió entre el estallido y la etapa final, con todo lo que sabemos, pero relevar el amor por Chile, la residumbre, la fortaleza que tuvo para afrontar lo que tuvo que afrontar, yo creo que es de reconocer. Y este primer párrafo y todo lo que viene asientan y ayuda a la paz y a la concordia nacional. Así que muy bien por ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces, si se permite, puedo también, me gustaría comentar algo. Lo primero que como director de tesis me siento muy orgulloso y, y de haber dirigido este trabajo, porque va en la línea de lo que han dicho mis antecesores. Creo que restablece los mecanismos para hacer una convivencia política madura, civilizada. Porque esto ocurre a cada rato. El problema es que la, la avalancha de, la avalancha de sucesos que dan, sobre todo en la dinámica política, como dice Godel en la hojarasca de la historia, se tiende a tragar todo. Queda todo tragado por la animosidad, los lenguajes de, de descalificación del bloque que no gobierna la oposición, ¿no? Si uno se quedara con esa sumatoria de visiones descalificatorias, pareciera que Chile se ha venido destruyendo desde hace, digamos, 50 años. Pero en realidad es todo lo contrario. Y lo bonito es que este tipo de trabajo nos obliga a tomar una actitud más distante, más ponderada de esta discursividad tan tóxica que emana del ámbito político. Es una institucionalidad política que es muy errónea, creo, que se podría mejorar. Bueno, vamos a tener que esperar para eso. Pero el caso es que, así como ocurre con la reconstrucción, eh, que hay que agradecer y, digamos, destacar, ¿ya? Está también el caso de las viviendas construidas en el último gobierno, que no existe o mayor número de viviendas sociales construidas en toda la historia de Chile anualmente que el que entregó el gobierno saliente. Entonces, estas cosas son buenas y hay que destacarlas con independencia de que uno, digamos, tenga simpatía más por uno u otro gobierno. Y se van sumando. Hay cosas buenas que deja un gobierno y el gobierno entrante, a veces de un signo político totalmente distinto, las mantiene, incluso las profundiza. Y eso habla bien del país. Habla de un país que no está empezando a foja cero a cada rato, sino que es capaz de ir construyendo sobre lo ya hecho y mejorar. Eh, Eso hace que uno se sienta orgulloso del país. Eh, Ahora, el trabajo igual tiene cosas que es una primera aproximación. Mm. Entonces, como estamos en la hora también de pedirle más a los que están presentando, eh, eh, la reconstrucción de los presupuestos por ministerio eh, deja en claro que hubo una recuperación. Eh, pero si uno quiere ver el efecto macroeconómico agregado, tiene que considerar cómo cada peso invertido por el Estado en cada uno de sus ministerios rindió en el sector privado. Esa es una conexión que falta hacer. Ujú. Eso se llama multiplicador de la inversión que inicial. Entonces, si uno quiere realmente que este enfoque tenga, digamos, potencia, tendría que ver todos los contratos que se crearon entre los ministerios y las empresas del sector privado para llevar a cabo los proyectos de reconstrucción, porque eso no es que hayan estado ahí la secretaria, digamos, de los ministerios haciendo las viviendas y construyendo la infraestructura, eso lo hicieron empresas privadas.
Ujú. Y por lo tanto hay que ver de qué manera, al ingresar esos recursos estatales, como dice que se multiplicaron por 5 por lo menos, y cómo reactivaron otros sectores que estaban dañados, ¿sí? El efecto no es solo de reconstrucción de infraestructura y recuperación directa del empleo, sino que a veces por vía de otros sectores que entregan suministros, que llevan a cabo los proyectos, que entregan materias primas, etcétera. Entonces, ahí yo creo que ahí falta algo que para una tesis de magíster podría ser ya trabajado. ¿Fija? ¿Sí? Cómo cada peso gastado por el Estado en ese periodo se multiplicó a través del sistema privado. Porque la tesis de Roca Tagliata Ujú. muestra también una recuperación de los distintos sectores privados, ¿no? Sí. Actividades productivas. Entonces uno dice, ¿será coincidencia que está aumentando, se está recuperando mucho la actividad productiva privada y mientras que está aumentando los gastos de cada ministerio? No, no es posible, no es coincidencia. Entonces lo que hay que ver es cómo viajó cada peso y se concretó en el multiplicador que mencionaba la inversión en cada actividad productiva. Eso por un lado. Eh, Luego hay una idea que es convincente, pero habría que darle más fortaleza. Tú dices, la pendiente de la economía chilena del 2008 comenzó a ser descendente, pero el gobierno de Michelle Bachelet I metió plata, digamos, y logró recuperar. Hay que recobrar una cosa. Eh, Ahí, antes de que subiera el precio del cobre, un salvavidas que operó entre el 2008 y 2010 que no ha sido suficientemente destacado. Es que ya para ese momento el mayor socio comercial ya no era Estados Unidos. ¿Quién era? Chile. China. Si no hubiera existido China, no solo Chile, sino que toda la economía mundial no habría podido recuperarse tan rápido. China salvó al capitalismo mundial al comprar el cobre chileno que ya Estados Unidos y Europa no podían comprar. Entonces, eso hay que meterlo dentro del análisis. Y lo otro que creo que tenemos el tema de la multiplicación de la inversión. Tenemos, y hay un análisis, y una reflexión que tú haces de que terminado el montón de proyectos, se recupera la senda, digamos, mediocre que traía la economía chilena, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Eso tú dices aquí hay viene a ser como un espejismo, ¿no? Sí. Esta recuperación, pero en realidad terminan los proyectos de reconstrucción y volvemos a lo de siempre, volvemos a recaer. Entonces, y aquí nos encontramos con una cosa que está saliendo en la discusión pública hoy día. ¿Desde cuándo que venimos teniendo un mal desempeño? Y si uno ve las cifras, básicamente desde mediados de la década del 2000, o sea, 2005, 2007 empezamos a tener malos desempeños comerciales, de inversión, de ahorro, de exportación, lo que queramos. Caída la productividad. Ahí vimos. O sea, la productividad alcanza su máximo en 2006, después empieza la productividad total de los factores empieza a... Entonces, efectivamente, ahí eh, creo que también habría que decir, ¿cierto? Lo dices tú, así como fue muy importante que este gobierno que se hizo cargo del problema lo hiciera, hubiera sido otro Chile si no lo hubiera hecho. También vino a ser como un sucedáneo, ¿sí? Eso no resuelve el problema de forma. Claro. Que cómo recuperamos la senda de la trayectoria de crecimiento, que es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Desde cuándo Chile no recupera su tasa de crecimiento? Y creo que lo último que vale la pena, y por eso que yo lo animé también que presentar acá, es que yo estoy seguro que esto no es solamente, no se ha dado solamente, lo que pasa es que ningún historiador se ha metido, ni tampoco los economistas. Y es hora de que ya lo vayamos haciendo y si lo puede hacer Vicente, bienvenido sea. Probablemente también ocurrió en 1931, cuando el terremoto de Chillán, probablemente ocurrió algo muy similar. Probablemente ocurrió algo muy similar para el terremoto de 1960, que ha sido el mayor de la historia del mundo, medido. Y algo debe haber ocurrido el año 85 con el terremoto que hubo en ese año. Entonces estamos hablando de cuatro, por lo menos tres megaterremotos que están en la lista del top 10, digamos, mundial. Y en esos tres terremotos gigantescos, los gobiernos de muy diferentes signos políticos, o sea, es impresionante. Todos no dudaron. Y eso yo creo que no lo ha hecho prácticamente nadie en América Latina. Nadie. O sea, el único país que creo que ha tenido la capacidad para ahorrar antes y para meterse en el Estado cuando debería detenerse y recuperar la economía del país ha sido Chile, me da la impresión. No veo esas capacidades por otro lado. Entonces creo que eso también tendría que destacarlo. Probablemente este sea
la punta del iceberg, Vicente. Ujú. Y con eso, felicitándote de nuevo, creo que la presentación de hoy estuvo mejor incluso que el examen de grado. Ujú. Así que Sí, muchas gracias, Mauro. sí, Sí, muchas yo quería gracias. sugerirle algo. Ujú, Cuando uno parte estudiando una crisis, ujú. le falta ay, perdone que yo sea crítica, No sé. pero le falta el escenario histórico. Ujú, ¿Ya? El escenario histórico es este terremoto, cuántos hospitales dejó mal, cómo quedaron las carreteras, cuántos puentes se cayeron. Porque si usted no da el marco de la destrucción, no puede entender la reconstrucción. ¿Ya? ujú. Entonces, le falta esa síntesis. ¿Ah? Porque, claro, parte del momento del 2010, pero no, históricamente no está lo básico. ¿Ya? Y lo básico fue este terremoto, yo creo que coincidimos con él. Yo he vivido muchos terremotos desde el año por lo menos 74 en adelante. Este fue el peor de todos, ya el del 2010, porque afectó toda la zona central y dejó casi todas las viviendas en el suelo, porque toda la construcción colonial que había quedado en pie se cayó. Ujú. ¿Ya? Se cayó toda la construcción de adobe, ¿ya? Entonces este gobierno tuvo que reconstruirle a la gente, hasta en los pueblos más chicos, las casas. ¿Ya? Y eso me consta porque he visitado pueblos pequeños y les dejó casas estupendas, porque además les permitió elegir 3 modelos de casa. ¿Usted quiere este o quiere el otro? Entonces, la verdad que hizo un trabajo enorme, pero el terremoto fue tremendo, ¿ya? Y fue muy largo, duró como 3 minutos y medio, Ujú. ¿ya? Perdón, ¿todos se acuerdan lo que estaban haciendo ¿Alguien no estuvo? He nacido niño. Es No, que todos estaban nacidos, ¿Todos se acuerdan de lo que todos se vivimos? acuerdan. yo y bueno, mis amigas que vienen a ver Lanto de la Reina somos de Punta Arenas, entonces ahí no Ah, no, sentimos nada. no sabes entonces. Oiga, el paraíso terrible. O sea, ustedes no lo sintieron, ustedes Yo no, no, Porque no, estaban no, fuera. no, en Punta Arenas. bueno, tenemos que... Qué curioso, Eh, por eso que el barco no está, pues. No, pero él lo desarrolla, ¿sí? Sí, sí, Que era mucho de... sí, Claro, vas a ponerlo ahora. Claro, sí. la tesis es mucho eso. Y yo quisiera dar un comentario, Ujú, más que nada un comentario, no una pregunta, porque hay un actor que está ahí constantemente, ¿sí? Que puede ser una oportunidad para profundizar o quizás hacer una nueva investigación, que es el papel de los actores que gestionan y ejecutan esta capacidad de reconstrucción, ujú, que son los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, ujú, las empresas constructoras. ¿Mm? Creo que sí. Hay, dentro de la Cámara Chilena de la Construcción hay una noción clara de que el terremoto hay un antes y un después dentro del rubro. Hay un cambio generacional de empresarios dentro del rubro. Hay un surgimiento de empresas pequeñas y medianas eh, que se sostienen en el tiempo hasta más o menos la pandemia ujú, del COVID-19, cuando muchas de ellas desaparecen o se fusionan. ¿M? Y también, eh, bueno, es un periodo también donde se comienza a normalizar o más, volver más común que las empresas constructoras vayan de la mano con la inmobiliaria. ujú, ¿M? Para sostener o asegurar una mayor rentabilidad o seguridad financiera con respecto a los bancos, los créditos. Entonces hay un actor importante que podría ser pesquisado con solamente ir, por ejemplo, a los registros de comercio del conservador de bienes raíces. Uno puede ver la trayectoria de las empresas que se dan y el dinamismo que adquieren muchas de ellas durante la década del 2010 ujú, y concentrándose en este periodo. ¿Sí? Eh, También podrías focalizarlo espacialmente también, si te concentras a través de los permisos de edificación y concentrar cómo esta inversión se fue administrando y tuvo un impacto territorial. ¿Mm? Y a partir de los actores que también que lo gestan. Entonces hay una línea que tú puedes expandir, ujú, ampliar, que es muy rica. ¿Mm?
en ese sentido. Bueno, muchas gracias, aprecio mucho todos los comentarios. De verdad, muchas gracias. Bueno, primero quiero hablar sobre el marco de la destrucción que ya adelantó el profesor Matos, que claro, no lo mencioné aquí en la presentación por ser más concisa e ir de lleno a los efectos económicos, que es lo central del trabajo. Es decir, que en la tesis sí se desarrolla más, se desarrolla eso y existen esos números, pero claro, con el profesor, al ser una tesis de pregrado y tener un límite de cantidad de información, decidimos, no es por desmeritarlo, pero desechar temas que hay varios trabajos sociológicos, antropológicos de gente que dentro de la misma ciudad tuvo que mudarse de barrio, hartos efectos así en la población que, si bien por supuesto son súper importantes, no nos iban a desencaminar un poco con lo que estamos buscando hacer con este trabajo. Pero tiene toda la razón en que eso es sumamente importante y esos trabajos existen, solo que no existen, pero no historiográficamente, sino que sociológicamente y antropológicamente. Eh, y luego hablar de, bueno, el mérito y el mérito del manejo de Sebastián Piñera y la herencia que deja Bachelet, eso yo creo que se puede englobar harto en hablar de lo bien preparado que estuvo y que sigue estando hasta el día de hoy el Estado chileno. Y la estabilidad que tiene y su experiencia institucional con terremotos del pasado, ¿no? Que llevan a que, claro, a pesar de haber un cambio tan grande dentro del espectro político que es de Bachelet del Partido Socialista a Piñera de Renovación Nacional, esto es más como una política estatal que una gubernamental, esta prevención del riesgo y esta búsqueda del ahorro y siempre tener ese capital para tener cuidado de que no ocurra un terremoto el día de mañana, por ejemplo. No sé si tengamos ahora. Sí. Ese problema. Claro, Quedan 4.000 millones de fondos de estabilización. Por eso sí. Sí, Eh, necesitamos soporte económico. Sí. Porque mire, Bachelet, o sea, Piñera en el gobierno segundo no se hay siquiera así. Si lo- le dejó una deuda de 29.000 millones de dólares al país por los gastos de la pandemia. Claro, ¿Ya? sí. Y le dejó en cero a la Bachelet en el segundo gobierno el presupuesto. La Bachelet lo endeudó 45.000 millones en el segundo gobierno, más 29.000 millones de la pandemia, más otros 40.000 o más de Boric. Creo que estamos en los 100.000 millones de deuda. Debajo de la media de todos los países del mundo, por ejemplo. Claro, Y pero debajo de la igual media de América Latina. O sea, en este momento, para que usted se haga una idea, los países más desarrollados del mundo y en toda América Latina, en general, bordean entre 70 y sobre 100% de deuda respecto al PIB. Nuestra deuda es la más baja de todo el continente, claro, pero incluyendo Estados y Unidos. no la quieren aumentar mucho. No, por eso, pero hay que ponerle números para Está calibrar. como en el 43 del PIB o el 40. Pero dejemos que siga Por ahí. contestando. Sí, yo. Sí. Claro, y aprovechando esa visión comparativa con el resto de América Latina, también se podría hacer un trabajo de esas características comparando Chile con, por ejemplo, el terremoto famoso que hubo en México en los años 80. Sí, Que se cayeron los edificios. claro, justamente, y el resto de América Latina. Yo, la verdad es que cuando venía caminando a la universidad, estaba pensando en esto, en otros terremotos de la región, y si bien las distancias son muy grandes en términos de la magnitud del tamaño del estado y todo, no puedo evitar pensar en el terremoto de Haití, que ese fue desastroso no solamente por el daño en sí que provocó el terremoto, sino que la inhabilidad, la incapacidad que tuvo el Estado de ayudarse, de ayudar a sus ciudadanos, de reconstruir, y tuvieron que tener ciertas intervenciones humanitarias internacionales. Ahí luego hubo todo un drama con violación a los derechos humanos, de nuevo, por la poca capacidad de administrar del gobierno de Haití. Entonces eso igual
uno hace que dentro de todo uno nunca tiene suerte de tener un terremoto, pero cuando se tiene uno, somos los mejores para volver a levantarnos, Gracias a los ingenieros de la Universidad de Chile, justamente. que Eh, han desarrollado, los ingenieros de la Universidad de Chile han desarrollado todas las normas constructivas más modernas del mundo. Por eso que no se nos caen los edificios. Bueno, yo me acuerdo haber conocido a Arturo Arias, Pero no nos sí, sí. dejémoslo que termine, te quiero ya. responder un montón de cosas todavía. Ahí podemos Porque Sí. como, atiendo la como cosa. es la cosa contemporánea, Claro, y bueno, entonces, claro, Sebastián Piñera entonces, durante esa administración, no se desvió de esta política de Estado, podríamos llamarla, ¿no? Que es transversal en todos los gobiernos y manejó súper bien esa reconstrucción, ¿no? Em, Quizás también salvando las distancias un poco, podemos ver en Argentina otro tema que aquí en Chile es política de Estado y allá es política de gobierno, es el transporte público. Yo veo proyectos como el Metro de Santiago, que a través de distintos gobiernos siempre se sigue expandiendo de acuerdo a las necesidades realistas de la ciudadanía, mientras que en Argentina, al ser política de los gobiernos y no del Estado transversalmente, la administración del subte, por ejemplo, ha sido pésima. Y yo que tuve la suerte de ir a Buenos Aires hace un par de años, no se compara para nada con lo que tenemos aquí. Somos suertudos a pesar de todos los fallos que puede tener nuestro sistema de transporte público. Eh, entonces sí, eso de no, darle el mérito que se merece Sebastián Piñera por diferencias ideológicas que haya y por obviamente los rencores que hubo durante los distintos conflictos. Eh, Esto, como mencioné el trabajo, hay que felicitarlo, lo hizo bien y tuvo la madurez de reconocer que su programa de gobierno económico que él tenía planificado para su periodo 2010-2014 no era viable y tuvo que cambiarlo y eso, y no se avergonzó de eso. Yo hice este comentario hace un rato en la oficina del profesor Matus, pero quizás te hace hasta extrañar a Sebastián Piñera lo que pasó hace poco tiempo con el tema del MEPCO. Y yo, al ver cómo manejó Sebastián Piñera esta crisis y la crisis de la pandemia, me atrevería a decir que si esto hubiera sido un Piñera 3 simplemente hubiera utilizado el MEPCO y no hubiéramos tenido ningún drama con eso. Eh, hay muchos fondos. Eso. Todo el bolso. Eh, Eso es todo lo que tengo que decir. Respecto a lo que te dijo Oscar, alguna cosa de los Ah, sí, claro. doctores. Eh, el- Eso, sí, de aquí se pueden hacer muchos trabajos, tanto del lado económico como para los historiadores políticos. Pueden ver esta repercusión. Yo recuerdo el año pasado que discutimos con el profesor Matus sobre quizás el hecho de que no haya podido utilizar su programa causó una discordancia con la candidatura de Belín Matei, que termina perdiendo contra Michelle Bachelet, etcétera. Y a lo que tú mencionas, ya pasar al lado más micro de todo este tema, las empresas específicas que se encargaron de los distintos sectores, como tú mencionas, Cámara Chilena de Construcción, todo lo que fue carreteras, todo lo que fue, recuerdo que fue todo un tema, el sistema hídrico del campo. Fue un tema como serio, súper urgente que tuvieron que resolver con el terremoto. Y bueno, claro, el trabajo es macroeconómico y busca como sentar las bases para siguientes investigaciones porque, como mencioné al principio, no hay ningún tipo de trabajo historiográfico sobre el tema, hasta ahora, por suerte. Bueno, Eh, si quieren ustedes también a hacer sus propias consultas, comentarios, preguntas, es el momento. Ya en torno ya de algo, sí, no digo que sea nada muy elaborado, pero para sacarle más partido a lo que ha presentado Vicente, antes de dejarlo ir, ujú. pasar a nuestra reunión de organización. No sé si aprovechan de última oportunidad, si no, ya se nos va, Mm. nos vuelve. A mí me llama la atención, Ujú. de casualidad durante la reconstrucción del terremoto se ocuparon
Perdón, los fondos de estabilización económica para la Eh, construcción. eh, no, finalmente los fondos no se buscó guardar esos fondos. No recuerdo las palabras exactas, fue ya hace tiempo que lo leí, pero en un informe del Ministerio de Hacienda, el ministro Larraín entonces, em, mencionaba que querían guardar los fondos de estabilización para temas, claro, económicos que tengan que ver con la crisis que se vivía. em, y para salvar sectores que se vean afectados, no por el tema de la reconstrucción, ya que para la reconstrucción querían, como mencioné, hacer este movimiento de fondos y agregar fondos nuevos con impuestos nuevos creados con el propósito de financiar el proyecto, en lugar de utilizar los fondos que ya se tenían en caso de que si llegase a haber otro tipo de crisis, algún sector específico, obviamente, esos fondos siguieran ahí y no se perdiesen y tuviesen que recuperarse y tuviese que haber un periodo de austeridad, como mencionó la profesora. Tengo una pregunta. Ujú, En cuanto, claro, tú dices que como proyecto fue bueno y se logró, ujú. pero los medios para lograr eso, porque como es una reconstrucción estatal, eso se hace por compra del mercado público. ¿Fueron licitaciones de trato directo o tienes las cifras o las empresas que prestaron ese servicio y en cuánto rato se aprobaron esas compras? Porque el gran problema estatal que está pasando, y está pasando ahora también, tiene que ver con el trato directo y cómo el mercado público como institución, siempre hay una forma en que no se regulan según, como lo que estamos viendo con el ministro Oduje, con las casas que están volviendo a hacer en Viña. Entonces mi pregunta es si hay una cifra o hay una exactitud de cómo se hicieron los tratos para contratar las empresas porque en el fondo son empresas las que Ujú, sí. se dedicaron a la reconstrucción, no fue el Estado per se. Claro, en los informes que yo revisé y en todos los discursos que revisé muchísimos de Piñera, al final terminé usando solo uno. En ningún momento se da cuenta y no existe luego como un informe de cierre de cuenta de gastos. No, no existe como una gran boleta en la que tenga esta empresa, esta empresa, esta empresa, sino que fue todo trato uno a uno con cada empresa. Entonces eso, El como... mercado público no funciona así, por el mercado público tú tienes oferentes Ujú, que ven y tú tienes que elegir el presupuesto que más se acomode a lo que tú estás requiriendo. Y eso se puede ver por ley de transparencia, igual que tú puedes pedir todas las licitaciones o cómo se hicieron. Entonces esa es mi pregunta de ujú. si no existe eso, yo asumo que es un trato directo, porque si negocian uno y uno, entonces ahí entramos en el tema ético de si se logró reconstruir, pero ¿cómo? Claro. Somos muy buenos. Ya, yo aquí tengo que La mencionar. política del mercado público es más socialista, ¿ya? Porque tampoco se usaba antiguamente, ¿ya? Es como una política que se instaló con los gobiernos de la Bachelet en adelante, ¿no? Sí, pero el uso que se le está dando es distinto a lo que está pasando en los hospitales, por ejemplo. Sí, pero te digo que no es constante ni es antigua, Sí. ¿no? Eso, Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el gobierno de Pinochet Vamos a la respuesta. no existía el mercado No, público. pues sí, es algo nuevo. Claro, es algo nuevo y yo creo que por influencia europea, no es una Ya, proyección histórica de acá. bueno, esos datos los puedes encontrar en el archivo de la Cámara Chilena de Construcción. Hay claro. datos muy amplios desde el 2004 hasta el 2023. Ujú. Eh, ¿Te fijas? eso. Sí, yo tengo que, para responder a eso, mencionar a mi mamá, que ella es abogada y me aconsejó todo respecto de pedir por ley de transparencia ciertos datos, pero discutiendo eso mismo con mi mamá, llegamos a la conclusión, no valdrá la pena porque usualmente se demoran mucho y para cuando llegamos a esta idea de revisar los contratos, em, No debería ya ser. no me queda tiempo, ya estamos a mediados de año, ya estamos terminando. Puede ser con el decir de los futuros operadores. Justamente. Entonces, ahondar en eso que es, claro, algo que está por verse y que habría que hacer con paciencia, con tiempo, como tú mencionas, ley de transparencia.
Tarde o temprano tendrían que dármelo, pero claro, no decidí no incluir esto en el trabajo porque de manera directa para acceder a algún informe que diga, que liste las empresas, que diga el tamaño de los contratos, eso no existe. No lo hicieron. El informe de cierre da cuenta de número de casas, número de hospitales, etcétera, pero no hablan nunca de las empresas que se encargaron, si fue regionalizado, si fueron empresas que actuaron a nivel nacional, etcétera. Así que eso yo lo desconozco porque no tuvimos tiempo de investigarlo, ni el tamaño del trabajo nos lo da. Pero esos documentos es necesario consultarlos por ley de transparencia. Están en el archivo de la Cámara Chilena de Construcción y también basta con ir a la Dirección de Obras Municipales Sí. para consultar los permisos de edificación. Eso Ujú. los pueden dar en el instante. Pero como tú dices, eso puede quedar para posterior. Claro. Sí. Ahora, Claro. una cosa que me gustaría meter la cuchara ahí, y es que normalmente, y en eso Produje tenía razón, los proyectos de reconstrucción de este tipo de catástrofe demoran en un rango que no baja de 6 años y que normalmente va sobre los 10 años. Eso si uno mide experiencia en Japón, en Europa, en cualquier parte. México ni hablar. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que hay que acordarse que todos los ministerios, todos los años, tienen un problema de ineficiencia en la ejecución del presupuesto. No alcanzan a tramitar la licitación y los contratos y todos los ministerios tienen que devolver plata todos los años porque no alcanzan a ejecutar todos esos proyectos, esas licitaciones y es por no les da la capacidad de administración, de gestión. Entonces, aquí lo que teníamos era una emergencia, habían muerto más de 1.500 personas, Ujú. sobre todo en el tsunami, ¿no? Y luego teníamos estamos hablando sobre 100.000, 200.000 casas que había reconstruido todo el país en no más de 4 años. Entonces, probablemente lo que debe haber ocurrido, si que pero esto es una mera hipótesis, es que esto debe haber tenido muchos claroscuros. Claro. Entonces, por ejemplo, se saltaron muchos procedimientos regulares que se ocupan para otro tipo de situaciones para apresurar la reconstrucción. Y eso significa que probablemente no se hicieron todas las inversiones que se acostumbran a hacer, no se ocupó siempre el mercado público de hija, debe haber mucho de eso. Entonces, efectivamente, con una tarea de investigación en los archivos de la Cámara Chilena de Construcción, en la dirección de obras, los permisos municipales para la edificación, entonces, ahí podría reconstruirse esa historia. Y lo otro, deben haber muchos proyectos que se saltaron para Bachelet y que fue Bachelet todo lo que terminó por llevar Sí. los efectos. Eso, ese listado de proyectos, ese sí existe. Un paréntesis, me acordé que dentro de esa reconstrucción está el puente Caucao, Ujú. era el peor fallo de la ingeniería chilena. Sí, ¿Hasta justamente. qué punto fue efectiva la reconstrucción? Eh, Para ayudar a la respuesta, en el plan de cierre necesita, ujú. voy a leer uno, está lleno de párrafos que responden a la pregunta. Dice, el proyecto Fondo Solidario de Vivienda, CN Tumbes, consistente en 200 casas individuales, se destinaría a 131 familias damnificadas y 69 postulaciones regulares. Las viviendas, aproximadamente 50 metros cuadrados, se plazarían en un terreno que Servio compró a la Armada. En el proceso de licitación no se presentaron oferentes, por lo que se hizo trato directo con la empresa EPCO para la urbanización y loteo y otro con la constructora Santa María para la construcción de las viviendas. Trato directo. Si se lee Ujú. atentamente, se responde aquello. Y lo de Caucao es una excepción. Sí. Dentro Pero de eso, ¿de qué? está en el plan de cierre. Sí, pero en qué ciudad se hizo eso? O No sea, está, esas constructoras se dedicaron a todo el país. no está, está todas las referencias. Usted puede poner licitación en la lupa y después No, no, empiezan a. plan de ser. Eh, ¿Lo tienes tú? Ahora, Está en el plan de cierre. Está. en esto Que ahí está la respuesta. se nos escapa la realidad humana. Ujú. La realidad humana es que quedó mucha gente sin casa. Ujú. Esto fue en marzo, venía el invierno. ¿Qué hicieron primero? Tuvieron que traer carpas. Lo primero que se hizo fue comprar carpas para que la gente pudiera vivir en No, todos estos pueblos chicos. Entonces, olvidémonos de una reconstrucción eh, propiamente de viviendas o normales, ¿ya? Primero el gasto en carpa. Yo me acuerdo, mucha gente viviendo en carpas y en condiciones muy
terribles porque llovía, el barro, todo ese cuento, De hecho, po. por el Chile triplicó el precio de las ventas de media agua también. Probablemente porque ¿sabe lo que pasó? Que Los precios se han subido, tipo. no, pero es que eso yo lo sé por mi hija. Mi hija es constructora civil. Y me dice, mira mamá, fui a la planta de constructor, digamos, del Biobío que hacía maderas, ¿no? Y resulta que la planta tenía unas tremendas maquinarias que pesaban 3 toneladas para poder hacer las placas, ¿no? Y me dijo, fue tan grande el terremoto que la máquina de 3 toneladas quedó desplazada más de 3 metros. Entonces tuvieron, con los caminos hechos tiras, con los puentes hechos tiras, no tenían las grúas para poder volver las máquinas a los lugares de emplazamiento para poder hacer las maderas, ¿ya? Entonces resulta que no es que suba el precio así nomás, sino que claro, se acabó el stock, y se acabó el stock, pero no hay máquinas para construir las maderas, ¿ya? Todo ese tema que es propiamente histórico es lo que falla en estos trabajos. Ujú. Bueno, lo que pasa es que hay que complementarlo. Por Hay que, ejemplo, el o precio sea, de la cera claro, se duplicó a fines de Bachelet 1 y eso es lo que llevó a desechar la construcción del puente del Canal Chacao. El ministro en ese tiempo dijo, se duplicó el precio del acero, el cemento. Entonces no podemos construirlo ahora, porque estaban cobrando 1.500 millones de dólares, realmente pasó a valer 3.000. Entonces no podemos pagar. Se quedó suspendido. ahora yo Y creo esos que precios siguieron subiendo. en esa época el puente Chacao nadie lo quería. No, la verdad no se justifica. Eh, sí. Porque claro, la cantidad de población que había en Chiloé no daba para construir ese puente. Eh, para complementar el comentario de la profe, tengo que mencionar que en el plan del proyecto que entrega el 2010 Sebastián Piñera, lo entrega a mediados de año, no recuerdo el mes, junio, julio, agosto, por ahí. Y él identifica 2 etapas previas, la de la emergencia inmediata, que es el primer mes, y luego entre febrero hasta la publicación de ese documento entre junio y julio, tiene el plan de emergencia invernal, que se llama. Eso existe y se dio, y ahí en el documento se da cuenta de, claro, de la cantidad de carpas que tuvieron que armar, de comida, de camas. Entonces, pero eso, sí, eso se da cuenta y se encuentra en mi presentación donde serían los gastos como gastos extra, digamos, que eran como cerca de 1.100 millones de dólares. Ahí está la emergencia invernal sumada a la emergencia inmediata de los escombros, de salvar las vidas, etcétera. Estupendo. Quiero agregar algo. En mi experiencia, yo para el terremoto tenía 20 años y me fui a los grupos de ayuda por Techo para Chile por una organización en Rancagua a sacar escombros allá, que es una zona de Rancagua. Y la mayoría de cómo funcionaban las cosas era por beneficencia y caridad. O sea, como que no había una política estatal. O sea, yo te hablo, yo me fui al tercer día. Sí. Y había un montón de geólogos de la Universidad de Canadá porque había unas grietas donde yo me metía y la cuestión llegaba más acá. Ujú. Y son pueblos chicos que después estuvimos trabajando como 2 años reconstruyendo, pero eso era por Techo para Chile que no... Y el Techo para Chile, claro, para esos casos ponía las mediaguas gratis, pero para la venta, para que el Estado las comprara, eran que eran más caras. A eso voy. Claro. Dentro del Entonces, más allá de que sí. es solo una política netamente estatal, mucha parte de la reconstrucción se hizo a través de otro tipo de instituciones. Claro. Me gustaría complementar también el tema por lo menos el orden, la labor de bomberos dentro de todo esto, que es fundamental Ujú. con todas las catástrofes que existen. Son los primeros en salir y son los primeros en desplazarse desde las regiones hacia la zona de catástrofe. Entonces, tampoco es algo menor. Luis, por favor. Yo creo que a este trabajo podría quizás especificarse mejor cuál es el interés. El interés es que las capacidades estatales para responder a una crisis de un terremoto o para responder después a una crisis, o sea, a los efectos macroeconómicos. O sea, eso podría distinguirse mejor. Y eso quizás podría servir como una base también después para hacer algo más ambicioso, hacer como una sociología histórica del Estado en la crisis.
Y ahí podría, bueno, investigar, y no solamente un caso por separado, sino que ver cómo se enlazan, ver cómo, por ejemplo, responder a se imaginan terremoto del 39, después el 60, el del 71, 85, y ahí yo creo que eso sería como más coherente, verlo como... Es una tesis doctoral. Claro, eso sería, Otra sí, tesis. y sería bien importante, o sea, marcarlo en ese sentido, como una marca histórica. ¿Les parece entonces si vamos cerrando esta parte para dar paso a la reunión que tenemos para planificar el año? Pero no sin antes darle un caluroso aplauso y felicitaciones. Nos ha entusiasmado, como ustedes han visto, nos ha entusiasmado. O sea, Sí. generó un montón de aperturas, de discusiones, de betas nuevas, así que muchas gracias. Sí, No, yo Sí, muchísimas gracias. pues, Y también recordar, extenderte la invitación a transformar esta tesis en un artículo académico para que lo envíes a revista. Que sí. no se, darle un uso mucho mayor para que pueda circular Claro. más. podría escuchar todos los chicos. Podrían escuchar. Sí. Como último comentario, bueno, como pudimos ver aquí al final, hay mucho desde donde atacar este tema, por así decirlo. Y es que, claro, esa fue mi primera motivación. Yo haciendo tareas de hecho, para el curso del profesor Matus, me di cuenta que no había nada historiográfico que hablase, por supuesto, de la década pasada por motivos obvios de tema temporal, y nada que explicase lo que me llevó a hablar sobre este tema. Entonces, claro, todas estas son aristas como muy bacanes para explorar y ojalá tener 100 vidas para hacer cada una de ellas. Entonces, no sé, igual encuentro bacán eso, que se abran como nuevas temáticas con el paso del tiempo. No, ya empezar a explorar los años 90, 2000, 2010. Y agradezco mucho su interés por el tema y por querer ahondarlo y por desear más de eso. Me honra mucho que mi trabajo, que es una exploración inicial, macro, eh, lleve a todas esas dudas y todas esas ganas de saber más del tema. Eso. Bien. Muchas gracias. de nuevo. Bien, muchas gracias. Yo también Sí. bueno, Bueno, daremos por finalizada la presentación y vamos a tomarnos un breve descanso para poder servirnos quizá un cafecito, un té, vamos a preparar, ver el cronograma anual del núcleo, claro, y también para la segunda fase de esta sesión, que es una reunión más de coordinación, y conversar en torno a las actividades que tendría el núcleo, claro, este año, que versarían principalmente en torno a la jornada de historia económica, a celebrarse el próximo miércoles 27 de mayo, y la jornada de historia de Chile, que se celebrará para el 29 de septiembre, el 2 de octubre, en Chiloé. Sí, sería muy importante que nacieran unas mesas desde acá. Desde acá, desde ya, acá. pues démosle unos minutitos para que Yo creo que este núcleo está tan exitoso y ha tenido tantas exposiciones que da para mucho. Pero por supuesto. Da para mucho. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Oiga, yo creo que este año, porque miren, primero lo